Muy buenas a todos, bienvenidos a una de las partidas del match entre Firuza y Nakamura. Luis Flores me comentaba de traer alguna de estas partidas, no sé si es a esta a la que te refieres, ya que se jugaron más de 20. Te contaban con un minuto por cada jugador y un total de 45 minutos para jugar pues cuantas partidas diese tiempo. Y bueno, pues Firuza llevando las piezas negras y siendo una partida de bastante ataque, ¿no? Caballo F3, apertura retilla en el tablero, las negras ocupan el centro y Nakamura contesta con el ataque Ninzo Larsen, ¿no? B3 para fianchetar el alfil y tener control sobre la gran diagonal y sobre todo sobre las casillas del gran centro. Caballo F6 sigue el desarrollo por parte de ambos jugadores, E6, E3 preparando también el movimiento de D4 y dar salida también pues este alfil de rey buscando el enroque, alfil E7 haciendo lo propio las piezas negras y tras D4 enroque en corto, alfil D3 y bueno, pues más desarrollo jugando B6, ¿no? La idea es traer el alfil también de dama al fiancheto, ya que de momento pues está chocando contra sus propios peones, tras estas jugadas C4 buscando abrir la columna C y tras alfil B7 manteniendo la tensión, caballo B D2, caballo B D7 y primeros cambios en D5, C por D y enroque en corto ahora para las piezas blancas. Tras estas jugadas la partida continúa con alfil D6, columna semiabierta a favor de las piezas negras, por lo tanto la idea es activar la torre vía E8, hace lo propio Nakamura en la columna C con cierta presión sobre C2 y tras torre E8, alfil F5, a lo que parece que es un poquito mejor dama C2 con bastante presión sobre el punto de C7. Comentar que viene después este movimiento, quizás a la máquina le gusta más, ya que bueno, pues este alfil ya se ha movido pues en dos ocasiones, controla ciertas casillas también de la defensa de las piezas negras y tras H6 el alfil se retira voluntariamente a H3, bueno, manteniendo esta casilla posible para las negras para dar algún salto. Por otro lado pasamos al flanco de dama con A5 a un movimiento como G5 buscando atrapar alguna de las dos piezas. Con G4 hay varios movimientos y uno de ellos es alfil F5 volviendo y como vemos pues habría más debilidad en cuanto a los peones, por lo que de momento se deja como está. Pasamos al flanco de dama A5, ahora sí dama C2 y alfil A6 atacando a la torre que se trae a la columna E. Tras estas jugadas caballo E4 se cambia material, peón por y caballo E5 entregando en esta posición Nakamura un peón, pero por otro lado tras cambios, bueno, pues el peón de C7 queda indefenso y se va a recuperar de esa manera, ¿no? Caballo por E5, peón por, alfil por y tras todos estos cambios ahora en C7 y tras los mismos llegamos a un final en el que, bueno, pues hay torres y alfil del mismo color. Torre de 8 trayendo a la partida la torre, dejando indefenso el alfil, pero también pudiendo entrar en D2. Tiene un claro objetivo Firuza, que es atacar el punto de F2, difícil defender, ya que, bueno, pues de momento el alfil controla la casilla de F1 y tampoco el alfil blanco puede defender la casilla de F2. De momento torre C6 atacando en B6, la torre ya está en D2 atacando el punto de A2, torre por B2, por B6, perdón, y hay que hacer algo con este alfil que se retira a esta posición en la que, bueno, pues a ver qué pasa con esta torre, ¿no? Tras estas jugadas se salva el peón con A4. Naka cuenta con peón de más, pero ciertamente, bueno, pues ya empieza a sufrir cierta presión por parte de las piezas negras, a lo que la partida continúa con G6, dando la casilla de G7 si viene algún jaque en la octava y G3, bueno, también pudiendo traer de alguna manera este alfil que había quedado un poquito fuera de juego. Es verdad que aquí podríamos pensar, ya que a G3 va a venir torre C5 ocupando la columna y entrando en la segunda por parte de las dos torres, por parte de Firuza, podríamos pensar en torre C6, que es posible evitando torre C5, pero por otro lado, bueno, pues te pueden atacar el peón de B3 y ahora torre C1, bueno, pues también empezándose a activar las piezas blancas, ¿no? Torre por B3, hay que tener cuidado no con este jaque, sino, bueno, pues buscando algunos cambios, pues no sería del todo bueno, ¿no? Ya que te estarías dejando mate en la primera tras todas estas jugadas. Por lo tanto, antes de hacer nada, G3 permite que el alfil pueda bascular también por la otra diagonal.
darle el aire al rey, como decíamos, pero bueno, pues torre C5 ya en la posición, y además viene un primer error por parte de Nakamura jugando alfil G2. Parece que alfil F1, no siendo fácil de jugar, era lo mejor en la posición, ya que si hay cambios, que es lo que pretende alfil F1 según la máquina, cambiar en D3, bueno, pues te eliminas este alfil potente, pero por otro lado es verdad que las negras, bueno, pues tendrían un peón pasado peligrosísimo, ¿no? Bueno, se juega alfil G2 y se contesta no de la mejor manera, ya que se juega torre C2, pero eso permite a las piezas blancas jugar torre F6, defendiendo al menos, bueno, pues de momento temas de mate o de perder la partida, ¿no? El tema es que a torre C2 había un movimiento mucho más potente que Firuza pues obvia o no ve del todo, y es torre F5. Bueno, pues atacando de esta manera la casilla de F2 y evitando que la torre pueda defenderla vía F6 tras torre CC2. Por lo tanto, una jugada como F4 y siguiendo con la línea, si capturas, que parece que es lo menos malo, pues estás perdiendo la pieza, y si te escondes tampoco son buenos temas, ¿no? Rey H1, alfil E4 viene con jaque, alfil G2, y ahora la coronación de la torre, por ejemplo, con jaque, el alfil está clavado, bueno, pues permite el mate tras estos movimientos por ver una línea. Bueno, pues no ocurre torre F5, parecía más certera. Aún así, Firuza, como vemos, mantiene bueno, pues presión sobre el punto de F2 siempre. Torre F6 de momento siendo única, llegándola a defender, y rey G7 dejando la torre casi sin casillas, y aunque hay un doble ataque sobre este peón, bueno, pues parece inviable la captura. F5, que la torre queda encerrada, y G4 buscando cambios y dando salida a, bueno, pues a esta torre, ¿no? En caso de que se la pueda atacar un poquito mejor. Parece que alfil F1 nuevamente era la mejor respuesta para mantener la igualdad para las piezas blancas. G4 ya en el tablero, y tras F por G4 Nakamura, bueno, pues decide no capturar en G4, y lo que hace es retirar la torre a modo de gastar un tiempo, o bien, bueno, pues buscar activar este 2 contra 1 que tiene favorable, quizás jugando B4, el peón está lejos, es lo que juega. El tema es que mejor movimiento era torre por G4, y aunque es verdad que se permite la entrada de las piezas negras con torre por F2, ahora la torre, bueno, pues ha pasado a defender esta casilla de G2, y parece que aguantaba más que el movimiento que vamos a ver a continuación, ¿no? Torre A1 ya en el tablero. Por otro lado, y como decíamos, bueno, aunque hay doble ataque por parte de las blancas en E4, bueno, pues los vemos tras alfil por E4, se ha perdido pieza, y si se captura, bueno, pues está entrando nuevamente en F2 con temas sino de mate, bueno, pues siendo una partida completamente ganada, ¿no? Por lo tanto, volvemos ahora sí, torre A1 ya en el tablero, H5 empujando los peones y quedando sobre todo el de G4 pues defendido, se juega H3 y G3 evita malos mayores, evita cambios, ¿no? Y sigue con una presión tremenda sobre F2, nueva pieza o peón que ataca. Este movimiento no ocurre, ya que en caso de hacerlo pues vendría el mate pues en dos movimientos, rey G1 y torre G2 sería mate debido a que el alfil no escapa vía F1, por lo tanto al no poder capturarse algo tiene que hacer Nakamura, y finalmente, bueno, pues decide capturar en E4, como vemos con más de 30 segundos en el reloj. Primero intermedia con G por F2 jaque y rey H1, ¿no? Si torre por, bueno, pues tampoco ayuda, ya que las torres están atacando, el alfil está cayendo y la posición es un desastre para las piezas blancas. Por lo tanto, tras retirarse el rey H1, alfil por E4 viene con jaque, torre por E4, y tras esta bonita coronación y sobre todo sacrificio de dama, aquí Nakamura decide abandonar, ya que se entrega la dama, se puede capturar por parte de la torre, pero tras este jaque única rey G1 y la otra torre daría el mate en G2. Por lo tanto, bueno, pues como suele ser en estas partidas, visto y no visto, y traemos otra en un rato. Un saludo y buen fin de semana. Chao.